Jesús principia su ministerio. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La prédica de Jesús. La prédica de Jesús tenía 4 divisiones que encontramos específicamente en el versículo 15, donde dice que Jesús decía: primera división, el tiempo se ha cumplido. Segunda división, el reino de Dios se ha acercado. Tercera división, arrepentíos. Y cuarta y última división, y creer en el evangelio. Para que podamos entender estos 4 puntos del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacer nuestra pregunta: el tiempo se ha cumplido. El tiempo de que se había cumplido. Jesús ya había sido bautizado en el Jordán y también había recibido la fresca unción del Espíritu Santo. Entonces Jesús vino a Nazaret, donde había criado. Entonces Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y arrollando el libro, lo dio al mismo ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este pasaje, que es un pasaje paralelo que habla del inicio del ministerio de Jesucristo, está en Lucas capítulo 4, versos 16 al 21. Y el 21 eso dice: hoy se ha cumplido. Cuando Jesucristo dijo el tiempo se ha cumplido, el tiempo de que se predique el evangelio, el tiempo de sanar, el tiempo de libertad es ya cumplido. Para que entendamos el punto número 2, el reino de los cielos se ha acercado. Dice: y se agolpó de nuevo a la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer.
Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces pondrá a sacar su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Por ello ellos decían, tiene espíritu inmundo. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebub, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar su casa. El que no es conmigo es contra mí, y conmigo no hay cojas de desparrama. Mateo 12. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios se manifiesta a través del poder de echar fuera demonios. Este Evangelio de Marcos tiene una característica de que de principio a fin habla el tema de echar fuera demonios. En los primeros capítulos de este Evangelio encontramos a Jesucristo desde el primer capítulo echar fuera demonios, y luego en el capítulo 6 Jesús le da autoridad a sus apóstoles para echar fuera demonios, y al final encontramos que Jesús da autoridad a todo creyente a echar fuera demonios. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo y doloroso, diciendo, ¿a qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor.
Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Marcos 6, 7. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 6, 13. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán. Arrepentíos. Tercera división. El Evangelio de Lucas narra la historia del hijo pródigo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó en su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuarta división.
Efesios capítulo 2, versos 15, nos habla de lo que es el Evangelio. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados circuncisión, o la llamada circuncisión, hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared inmediata de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El verso 17 dice: vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Buenas nuevas, eso es el Evangelio, buenas nuevas, de que en Dios todos los que creen en Jesucristo tienen entrada al reino de los cielos.